Hola, muy buenas dibujantes, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Carlos Pereire y hoy vamos a hablar sobre retrato. Miradme fijamente, retrato. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha confusión, hay mucho problema a la hora de empezar a dibujar retratos y la gente, pues bueno, ve YouTube, ve Internet, ¡ay, el método de este, el método de lo otro para dibujar retrato! Vamos a simplificar las cosas, ¿vale? Porque creo que dibujar a veces puede ser muy fácil o a veces puede ser muy complicado. El objetivo de este canal es hacerlo fácil. Si quieres empezar realmente a dibujar retrato de forma efectiva, donde, uno, tus retratos parezcan humanos, donde tengan un mínimo de parecido y tengan un toque realista e incluso un poquito, un aspecto de esencia, de dibujo o de pintura, depende de la técnica que estés utilizando, vale, pues vamos a entender una cosa. Por ejemplo, vemos que en Internet podemos encontrar muchos vídeos de metodología Loomis o una construcción a veces muy geométrica para crear retratos. Ya os digo una cosa, esa forma, para lo que es dibujar retrato de forma realista, no funciona y si funciona tardarás la vida en dibujar ese retrato. ¿Por qué? Porque estás creando una estructura realmente ficticia. ¿Cuándo es interesante, por ejemplo? Andrew Loomis es un tío que, jolín, tiene unos libros increíbles, tiene unos tutoriales, no, digamos, tiene unos libros donde nos explica diversas formas de dibujar, encajar y pintar, que son una caña, son muy buenas, pero sí que tiene un pequeño problema, que a la hora de hacer ese método Loomis del circulito y esas formas geométricas, eso funciona para crear personajes. Para eso sí que está interesante, pero para lo que es realismo no termina de funcionar, porque tenemos que entender una cosa, cada rostro es completamente diferente. Esas ciertas medidas que se supone que son universales funcionan y no funcionan, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que comentamos, cada retrato es diferente, tienen proporciones diferentes, los retratos son asimétricos y sobre todo lo más fundamental, son orgánicos. Entonces, si no queremos que nos quede algo muy robótico, lo ideal es intentar cambiar el chip y cuando veamos un retrato, pensar en anatomía. ¿A qué me refiero? Más de pensar en vale, sí, podemos pensar de formas geométricas a la hora de encajar, eso está claro, pero tenemos que hacer un ejercicio de rayos X e intentar ver en el retrato la calavera. Si tú eres capaz de ver esos rasgos de calavera, pómulos, dónde está la mandíbula, dónde empieza la oreja, dónde está, por ejemplo, cada una de las apófisis, lo que es la bóveda craneal y qué tamaño tiene respecto a lo que sería la parte de la cara, ahí vas a encontrar mejor recurso que intentar hacer piruetas geométricas. ¿Por qué? Porque un retrato, claro, estamos muy acostumbrados también a dibujar de foto. Muy bien, dibuja del natural, donde tú puedes imagínate, cambiar de posición. No es lo mismo hacer un retrato de frente, 3/4, desde abajo, desde arriba e incluso de la misma persona. Esa es la parte complicada. Segundo punto para mí más importante, que esto ya no es aplicable al retrato, es aplicable a todo lo que tú pretendas dibujar. Y esto va muy en serio, de esto haré algún vídeo aparte, porque esto para mí es tesis filosófica, ¿vale? Mírame bien, cuando dibujes, tú deja de pensar, y sobre todo en retrato, deja de pensar en nariz, boquita, orejitas, detallitos, pupilita, pestañas. Olvídate, eso no existe. Tienes que hacer un ejercicio mental de abstracción que yo sé que es muy complicado, que cuesta, pero es así. Tú tienes que empezar a ver la realidad en dos dimensiones. Tú eres pintor, tú eres dibujante, ¿vale? No eres escultor. ¿Qué quiere decir esto? Que te da absolutamente igual la forma de las cosas. A ver, abrimos comillas. ¿Te interesa saber la forma de las cosas? Por ejemplo, lo que comentábamos de la anatomía, para poder entender mejor la construcción, sí. Pero eso no es realmente lo que va a hacer que se parezcan las cosas o que representes realmente lo que tienes delante. Lo más importante es la luz y la sombra y tu capacidad para poder diferenciar una de la otra y separarlo en un dibujo. Por ejemplo, imaginemos el típico cuadro pop art de Marilyn Monroe, ¿vale? A lo Warhol, hecho en tintas planas. Si tú tienes la capacidad de poder dividir cualquier cosa que tengas delante en sombra y luz, vas a lograr tener un mayor parecido, un mayor control de la técnica y de la realidad. Y esto es extrapolable a todo, a cualquier cosa que quieras representar, al menos en la fase de encaje y de lo que sería la parte primigenia de tu obra. Y esto,
que a partir de aquí tú realizas ese primer encaje separando en 2 tonos ese primer retrato y lograremos conseguir esa primera base lo suficientemente trabajada y realista para poder empezar ya luego a hacer un tratamiento de las sombras y lo que sería un moldeado así de la piel bonito. ¿Qué pasa? Vamos a abrir también comillas. Si fueras escultor, esto sería lo contrario. El escultor realmente hay con matices, pero la luz y la sombra te da un poco más igual. Lo que te importa es la forma de forma pura y dura. Por ejemplo, tú si eres dibujante o pintor, si hay sombra y algo no se ve, no lo dibujes. Si tu objetivo al menos es intentar representarlo de forma relativamente realista. ¿Por qué? Porque estás dibujando algo que no ves o no existe, por lo cual ya estás creando una interferencia al ojo humano, por lo cual ya se va a ver raro. ¿Vale? Esto cuesta mucho de integrar, lo sé, pero hay que hacer un ejercicio de intentarlo. Tercer punto, regla fundamental en dibujo, pintura, escultura, cualquier tipo de representación artística. Empezad de lo general a lo particular. Lo mismo, no veamos el retrato y lo primero que queramos hacer, que yo sé que todos caéis, en la pupila, las pestañas, queremos hacer los detalles de los agujeritos de la nariz. No, ¿vale? Porque si caes en eso, que a lo mejor eres un crack, que yo también lo he hecho, ¿vale? Y empiezas por eso y nada, y eres una fotocopiadora humana y que te da igual por dónde empezar que lo vas a sacar. Maravilloso. Pero si es el caso que eres una persona que a lo mejor aún puedes tener problemas a la hora de encajar, pues la verdad, empezar desde las formas generales hacia adentro, mucho mejor. ¿Y cuáles son a lo mejor esos puntos que te van a dar de primeras y de forma rápida un primer contexto de la forma? Pues por ejemplo, imagínate que tenemos el rostro, ¿cuáles son los principales? Por ejemplo, en general, la forma del pelo, la silueta si es que se ven un poco las orejas, mandíbula, altura del mentón, cuello y realmente un poquito la parte de los hombros. ¿Por qué? Porque de esa forma no estás haciendo una cabeza que esté flotando en el aire. ¿Qué te va a, digamos, si tú tienes esos puntos ya encajados en la vista que sea el retrato, lo que vas a lograr es que, uno, sepas que te va a entrar el retrato entero en el papel. Perfecto. Que ya, digamos, tiene una estructura donde ya luego puedes entrar dentro y que tengas referencias para poder medir y poder sacar las medidas de dentro. Si tenemos necesidad de medir mucho y demás. Pero si encontramos una típica persona que me dibujas media cara y ya te pones a hacer súper realista lo que es la parte interna de los ojos y demás, y luego sobre el camino ves que no paran de salirte problemas y problemas y problemas, es como empezar una casa por el tejado. No, vamos a empezar con unos cimientos. Y esos puntos clave que os acabo de comentar, sobre todo, por ejemplo, si hacéis retratos rápidos, ¿vale? Que es algo que yo os voy a alentar muchísimo, que es de lo que más vas a aprender, de, hey, vamos a hacernos una propuesta de 10 minutos, 5 minutos e intentar hacer un retrato. Siguiente punto a tratar. La línea, el tratamiento de la línea. Si en este caso estáis empezando a hacer un dibujo, un retrato, del cual estáis empezando solamente a línea, sin utilizar lo que es la mancha, es muy interesante aprender a saber lo que son las líneas de alto contraste y bajo contraste. ¿Por qué? Porque la típica pregunta que comento en muchos vídeos, ¿todas las líneas en todo el dibujo son igual de oscuras o claras? No, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo sabemos cuáles son las oscuras y cuáles son las claras? ¿De dónde nos sacamos esto? ¿De la chistera? ¿De dónde nos dé la gana? No, tiene una forma objetiva y medible de poder saber cuál es cuál. Y consiste en, si tú tienes una figura a fondo y una figura, digamos, delante, y en cierto punto hay un alto contraste, donde más contraste haya, tú puedes, digamos, darle ese matiz y ese puntito a esa línea, mientras que habrá zonas donde el fondo y la figura o las partes que se estén solapando tengan un mismo tono, y al tener un mismo tono realmente las formas se fusionan, por lo cual si realmente a nivel tonal se fusionan, no dibujes una línea, lo cual es a veces más importante saber cuándo no dibujar una línea que cuándo dibujarla. Y eso lo que te va a producir es que tengas una obra más rica, que tengas detalles de muchísima más calidad, de verdad. Eso, fundamental. Ahora todo esto lo vamos a realizar y lo vamos a ver en un ejercicio práctico de un pequeño retrato, muy rápido, ¿vale? Para que veáis simplemente cómo hacer un encaje y también un encaje ya hecho de una forma diferente, ¿vale? Imaginad que tú todo esto que os acabo de comentar en el vídeo lo tenéis metido en la cabeza, tenéis la capacidad ya de medir de forma muy contundente, podríamos decir, y que simplemente a través de la línea y lo que sería la visión os pusierais a hacer un retrato. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Porque esta es realmente la forma que a lo mejor a nivel profesional se podría hacer un retrato o el encaje del retrato
del cual tú puedes obtener literalmente un encaje de un retrato realista en cuestión de minutos, ¿vale? Y no, pues a lo mejor las personas que les puede costar más, que a lo mejor tardan varias y varias horas en realizar un encaje, en el cual han tenido muchos problemas, donde borran mucho, tienen que estar midiendo constantemente. Pero si acabas de englobar todo este tostón, esta teoría que os acabo de dar, y lo aplicáis de una, despacito, y sobre todo pensando en una cosa, cuando dibujéis tenéis que intentar pensar en cuantas menos líneas dibuje, mejor. Eso es un buen reto que os apoyo, que lo probéis. Intentad dibujar las menos líneas posibles, como si dibujarais con un bolivic, lo cual os va a producir de, uy, si me equivoco, la puedo cagar, ¿vale? Entonces, vamos con el retrato.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido esta forma, o al menos mi concepción de hacer retratos, o al menos en la actualidad. Otra cosa es que este tipo de metodología para mí me parece muy didáctica y de una forma que a nivel académico y a la hora de transmitir es muy buena. ¿Por qué? Porque te da unas bases. Luego hay otras personas que directamente ni encajan y hacen lo que diría yo el modo fotocopia, que puede estar bien también si lo dominas, pero es una metodología que tú no puedes transmitir, o sabes hacerlo o no. Mientras que de esta forma, si tú, como hemos hecho ahora en el tutorial, y apoyándote en ir midiendo un poquito con el lápiz en general, vas a poder conseguir realizar el retrato, ¿vale? Pero lo ideal es recordar esos puntos clave que hemos comentado y os propongo hacer el ejercicio de, chicos, de verdad, dibujad retratos con temporizador, poneros el temporizador, intentad hacerlo y cuantos más rápidos mejor, porque al final también no importa solo dibujar bien, sino también ser rápido y eficaz. Así que, poquito más. Dejad en comentarios si os gustaría ver más ideas, si os gustaría algún vídeo en concreto o de que hablara alguna cosa en particular, sea de pintura, escultura o dibujo. Y poquito más. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.